Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y nos hemos trasladado directamente a la sede de Renta 4 en Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos una hora de contenido altamente interesante. Una hora en la que vamos a hablar de planificación financiera con mayúsculas. Y lo vamos a hacer desde distintos ángulos de vista. Vamos a hablar de fondos de inversión, vamos a hablar de planes de pensiones para autónomos, vamos a hablar también de seguros de vida en la planificación financiera. La verdad es que vamos a intentar comprender qué papel deben jugar cada uno de los vehículos, cada uno de los productos que tenemos a nuestra disposición a la hora de componer una cartera siempre pensando en el largo plazo, con un asesoramiento activo y buscando pues una planificación patrimonial para director general consejero de Renta 4, decía, también es nuestra casa porque llevamos mucho tiempo caminando de la mano, fomentando el ahorro inteligente, la educación financiera y ese paso, como decís vosotros, desde hace ya muchos años. Junta a Susana, coincidiendo desde el principio de los 90, intentando hacer fácil para las personas algo que suele entenderse como muy complicado, que son las finanzas y la planificación patrimonial y planificación financiera, que está al alcance de cualquier persona. Plazo, y no solo estar pendiente de las pantallas en el día a día, que es los viernes por la mañana. Bueno, planificación patrimonial. ¿Qué es exactamente la planificación patrimonial? Cualquier familia es similar a una empresa en el sentido que tiene que planificar los eventos previstos que vienen a futuro y algunos imprevistos, y para eso pues habrá que ir ahorrando poco a poco, habrá que determinar primero cuáles son esos hitos, depende de cada familia, una futura boda o incluso compra de una casa, y desde luego algo jubilación. A Dios gracias, cada vez vivimos más tiempo y por tanto habrá que tener más patrimonio acumulado y ahorrado. Esto, cuanto antes se empiece, mejor será el resultado. Bueno, cuanto antes se empiece, porque tenemos la octava maravilla del mundo, que es la magia del interés compuesto. Y luego cuando decías lo de largo plazo, porque cada vez vivimos más, pero además así es, pero si tenemos en cuenta que la esperanza de vida, pues ya se estima que las personas que nacen ahora mismo pueden vivir más de 100 años, y aunque la edad de jubilación se fuera a los 70, a 75, que parece muy lejos que eso vaya a ocurrir, el número de años que hay que complementar la pensión, quien la tenga, pues va a ser muy relevante, y para eso hay que empezar a ahorrar cuanto antes. Y como decías tú, la magia del interés compuesto, que al final es que los propios intereses o los propios rendimientos generan a su vez nuevos rendimientos, lo que hace es que cuanto antes se empiece, la curva es exponencial hacia arriba. Bueno, yo solo digo, en esto del ahorro, el tiempo juega a favor. Se lo digo a mis compañeros, a mis hijos, y bueno, yo soy una auténtica evangelizadora del ahorro a largo plazo y del ahorro constante y periódico. Hoy hablábamos de planificación
planificación patrimonial. ¿Qué diferencia hay con el asesoramiento financiero? ¿Es lo mismo? La planificación patrimonial lleva distintos pasos. Primero, determinar cuáles son los distintos objetivos que se quieren cubrir. Luego, establecer qué cantidad de dinero se va a necesitar para esos objetivos. Y, en tercer lugar, el determinar qué ahorro hay que hacer mensualmente para llegar a ese objetivo. El asesoramiento financiero puede ser quizás mucho más puntual, pero desde luego que la planificación financiera y patrimonial abarca mucho más que solo el asesoramiento financiero puntual. Cuando dices abarca mucho más, ¿incluye también alternativos y líquidos o incluye también un asesoramiento fiscal? No cabe duda que la parte fiscal es fundamental. Aquí, afortunadamente, en España pues tenemos uno de los vehículos fiscalmente más eficientes de toda Europa, que son los fondos de inversión. Cualquier ciudadano con 1.000 euros puede ir pasando de fondo a fondo a lo largo de su vida sin tributar hasta que no lo vaya a rescatar al final, y por tanto la fiscalidad es muy relevante. La fiscalidad también por aportaciones a planes de pensiones, que luego se comentará, aunque sí que ha habido una reducción muy significativa, pero desde luego la parte fiscal es importante, y la parte de líquidos depende de el patrimonio que se pueda poner en un inicio y luego lo que se vaya ahorrando. La gran ventaja es que si estamos hablando de ahorro a largo plazo, los ilíquidos, que nunca deben superar un determinado porcentaje de la cartera de una persona, siempre hay que contar con que tienen poca liquidez a corto plazo, y por tanto, incluso para esta planificación financiera y patrimonial es muy interesante contar con una parte con ilíquidos. Depende muchísimo de cada persona, pero desde luego que sí que tiene cabida el introducir algunos productos ilíquidos que son a más largo plazo. Cuando hablamos de ilíquidos, hablamos, ¿cuál es el abanico? Porque el ramillete es muy amplio. El ramillete es muy amplio. Hay fondos de inversión que no tienen liquidez a corto plazo, hay fondos que en español está mal traducido de capital riesgo, porque da una sensación de riesgo que no siempre es tal. Hay también fondos de deuda de largo plazo que no tienen liquidez a corto plazo, y al final, ¿cuál es? Habrá muchas de las personas que ahora mismo nos estén escuchando que digan, vale, esto me suena muy bien, pero al contrario, hacer la planificación, cuáles son sus ingresos, ver cuál es el ahorro que necesitan y, por tanto, cuánto deben gastar. Esto es muy fácil decirlo y, desde luego, que para muchas familias podría ser muy complicado, pero la necesidad del ahorro, las familias deberían considerarla casi como el recibo de la luz, el recibo del agua o el recibo del teléfono. Duele siempre, pero desde luego que el que no renuncia a consumo actual no va a poder tener ese consumo futuro. Bueno, yo creo que no duele el ahorro. Todo lo contrario, reconforta porque te da tranquilidad y certidumbre de cara al largo plazo. Lo que pasa es que lo tenemos como un poco maldito. Somos una sociedad que premia mucho el consumo y castiga el ahorro, pero desde mi punto de vista te da mucha tranquilidad. Debería darla, pero es cierto que ahorrar supone un esfuerzo. Esto casi es como ponerse a dieta, ¿no? Ponerse a dieta. Hay que renunciar a cierto consumo actual para poder ahorrar, invertir y tener posibilidad de mayor consumo futuro. Al final, el no pensar en el futuro y no pensar en los problemas, no solo de la jubilación, pero el de la jubilación va a ocurrir a todas las personas, no quiere decir que el problema no esté ahí,
dentro de 5, 10, 15, 20 o 30 años. ¿Es caro la planificación patrimonial? No, en absoluto, no es caro en absoluto. Al final lo que se va a hacer es invertir en distintos productos que tienen comisiones muy razonables, y desde luego que no es un servicio que sea caro en absoluto, y es muy recomendable para todas las personas. Y al final, que lleva también aparejado mucho ahorro periódico, el ahorrar periódicamente, el invertir periódicamente, lo que hace también es diluir y diversificar el riesgo, porque el momento de entrada en los mercados, ya sea de renta fija, renta variable, pues también se diversifica. Por tanto, es recomendable por muchas razones. ¿Por qué hacerlo con Renta 4? Llevamos haciéndolo, como hemos comentado, más de 3 décadas, y nuestros clientes nos avalan. Tenemos ya más de 140.000 clientes propios, y nosotros, una de nuestras funciones como entidad es ayudar a nuestros clientes en ese camino de pasar de ahorrador a inversor, que desde luego que con la planificación patrimonial sí que se consigue pasar de ese ahorrador a inversor, y al final, como decías tú, produce satisfacción, aunque eso se ve como en las dietas cuando ha pasado un cierto tiempo. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Ha sido un auténtico placer, y hablamos el viernes para tomar el pulso a los mercados. Un auténtico placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y hablamos el viernes. Gracias. Bueno, hablamos de planificación patrimonial, hablamos de planificación financiera, y la verdad es que aquí tenemos una serie de vehículos a nuestra disposición para intentar combinar ese puzzle y hacer un Bueno, entre los distintos vehículos que tenemos para componer esa planificación patrimonial, hacer esa planificación patrimonial, yo no sé si es el rey, bueno, no sé, tú me dirás, el vehículo fondo de inversión. ¿Es el rey uno de los vehículos más utilizados, más versátiles, más útiles? Es el rey indiscutible, ¿no? Especialmente por su favorable tratamiento fiscal dentro de lo que es el ordenamiento jurídico español, de la fiscalidad española, pero también porque incorpora una serie de ventajas muy significativas, ¿no? Y una serie de garantías. Pues es un vehículo que está regulado por ley, su composición pues está sujeta a determinados límites que lo convierte en un instrumento bastante seguro a la hora de invertir desde el punto de vista pues de la diversificación, y luego sobre todo es un producto que está, digamos, guiado por profesionales, ¿no? La inversión que se lleva a cabo dentro de esos fondos de inversión lo efectúan equipos de profesionales muy cualificados dentro de lo que es, digamos, los mercados financieros, y esto los convierte en productos que indiscutiblemente presentan muy buenas perspectivas siempre a medio y largo plazo. Bueno, Alejandro, tú me conoces también desde hace mucho tiempo y sabes que yo soy una auténtica enamorada del vehículo fondo de inversión, por lo que tú dices, por esa seguridad jurídica, por esa ventaja fiscal y por esa gestión profesional. Tú ya puedes ahorrar en un fondo de inversión 500 euros o 500.000 euros, que vas a tener la misma gestión profesional de un equipo que se dedica desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche a conocerse los activos, las regiones, las compañías, ver la macro, que están pendientes de cuidar ese dinero, de hacer que crezca y de mitigar los riesgos. Efectivamente, tú lo has dicho, o sea, es un vehículo pues muy demócrata, muy democratizado, ¿no? Como se suele decir, cualquiera puede acceder desde cantidades ridículas, desde 10 euros se puede invertir en muchos fondos de inversión. Y efectivamente luego
es igual para todo el mundo, ¿no? En claro, ese sentido. Y en España tiene esa ventaja fiscal que no tienen otros países. Tú puedes traspasar el dinero de un fondo a otro sin pasar por Hacienda y tributar por las plusvalías. Exacto, esto es importante por lo que tú comentabas antes con Jesús, ¿no? El efecto de la capitalización compuesta. Tú puedes ir acumulando todos esos rendimientos año a año y los vas capitalizando, y de tal manera que al final el rendimiento va, digamos, casi consiguiendo un efecto exponencial que te va a hacer que a largo plazo acumules mucha cantidad de dinero con bastante poco esfuerzo. Pero si queremos hacer una gestión patrimonial inteligente y pensando en el largo plazo, no se trata de coleccionar fondos, sino de construir carteras. ¿Cómo lo hacéis en Renta 4? ¿Cómo se construye una cartera para cada cliente? Porque entiendo que no es lo mismo, pues, un chico de 30 años que acaba de recibir su primer sueldo, que una persona de 45 que está pensando ya en los estudios de los hijos, o uno de 60 que está pensando ya en la jubilación. ¿Cómo construir una buena cartera de fondos de inversión y hacer una pata de esa planificación patrimonial? Pues mira, Susana, nosotros hemos diseñado nuestra oferta de productos y servicios de gestión para nuestros clientes de una manera pues bastante sencilla, que va a permitir a clientes de cualquier tipo de necesidad y de patrimonio invertir de una manera muy sencilla, ¿vale? Tenemos desde productos directamente perfilados, que son fondos de inversión únicos, que son nuestros fondos Renta 4 Selección, que lo que hacen es que invierten a su vez en una batería de fondos de inversión que nosotros consideramos que son los mejores fondos nacionales e internacionales del mercado. Tú puedes entrar en un único fondo que tenga tu perfil, que tú hayas identificado que sea tu perfil, pues ya sea conservador, moderado, equilibrado o tolerante, que son nuestros 4 niveles, digamos, de riesgo, y puedes acceder con esto a los mejores fondos a nivel nacional e internacional, ¿no? Con lo cual, aquí ya tienes, y esto desde una cantidad de dinero pues muy, muy baja, ¿vale? 500 euros. Esto ya de entrada es una solución muy sencilla. Luego, a partir de 20.000 euros, nosotros ya tenemos lo que es la gestión profesional de fondos de inversión por perfiles, donde tú, digamos, accedes a un servicio donde, según tu perfil, puedes hacer que un equipo de profesionales te gestione tu cartera, ¿vale? Te gestione tu cartera. Y esto lo hacemos, pues de una manera, pues con una gestión muy activa, pues con el máximo nivel de información a los clientes, ¿no? Y esto pues también es muy sencillo. Al final tenemos equipos dedicados específicamente a analizar y seleccionar los mejores fondos del mercado que se van a incorporar a este tipo de carteras. Y en esos mejores fondos del mercado pueden incluirse fondos gestionados por el equipo de Renta 4, pero incluís siempre fondos de gestoras nacionales e internacionales que estén como decís vosotros, en el primer cuartil. Siempre son los mejores fondos del mercado. Es decir, en ese sentido, nosotros cuando trabajamos lo hacemos con arquitectura abierta, desde la máxima independencia y con el único objetivo de que, en términos de rentabilidad, riesgo, las carteras estén perfectamente optimizadas. Este es un producto muy sencillo, podemos acceder a él a partir de 20.000 euros y vamos a tener la completa seguridad de que nuestro dinero va a estar, digamos, gestionado y manejado por un equipo de profesionales con una experiencia larga y con una trayectoria de análisis y selección de fondos pues muy buena y perfectamente contrastada. Y estamos hablando de fondos de inversión, hay fondos de inversión de gestión activa y hay fondos indexados. En esa planificación patrimonial y en esa construcción de carteras, pensando en los objetivos de cada cliente, dependiendo de sus perfiles, ¿tienen cabida también los indexados? Por supuesto que tienen cabida los indexados, ¿no? Yo creo que, es decir, el debate intelectual que hay en el mundo de la gestión en torno a si gestión activa o gestión pasiva, bueno, es un debate muy enriquecedor, pero que está abierto. Es decir, sabemos que los índices ahora mismo, en estos momentos, están soportando el mayor nivel de concentración de empresas de la historia, con lo cual cobra sentido el mezclar en un determinado momento lo que puede ser algunos instrumentos de gestión activa con instrumentos de gestión pasiva, ¿no? Y
entrar en gestión pasiva en un determinado momento puede ser un elemento de diversificación muy importante en un momento determinado. Bueno, yo siempre digo que no hay que renunciar a las bondades de cada uno de los vehículos que hay en el mercado, que a lo mejor uno te da una mayor agilidad, una mayor liquidez, unas comisiones mucho más ajustadas, pero el otro te da pues una gestión mucho más a medida, más estructural de largo plazo. Claro, efectivamente. Yo creo que al final los equipos de gestión activa también hacen una labor de análisis muy importante y, digamos, te dan esa oportunidad de batir al mercado en determinadas circunstancias. Yo creo que por el momento especial en el que estamos viviendo ahora mismo, con unos mercados en máximos históricos, el tener todo tu patrimonio a lo mejor en indexación, pues también estás asumiendo un riesgo importante, ¿no? Por eso un poco la idea de rebajar ese nivel de riesgo también incorporando otro tipo de elementos, ¿no? Como puede ser también algunos vehículos de gestión activa. Pues Alejandro Varela, un auténtico placer tenerte en este especial de Renta 4 que estamos haciendo aquí en vuestra sede y nada, cuando quieras te recibo yo en mi casa. Igualmente, gracias, Susana. Un abrazo, Hasta gracias. luego, adiós. 2 minutos para la publicidad y seguimos hablando de planificación patrimonial y ojo, porque vamos a completar el puzzle con otros vehículos, otras opciones para ser eficientes, rentables y para mitigar el riesgo, para diversificar y descorrelacionar. Enseguida vamos a hablar de planes de pensiones para autónomos y vamos a hablar también de seguros de vida. Esto y mucho más aquí en este programa especial desde Renta 4, desde su sede en Madrid, para Radio Intereconomía. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. En Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, nos hemos trasladado hasta la sede de Renta 4 en Madrid para hacer un programa especial sobre planificación financiera. Hemos hablado en un primer momento de qué es la planificación financiera, qué diferencia hay con el asesoramiento financiero, para quién, por qué, cómo se pueden y cómo se deben combinar distintos productos para descorrelacionar, para diversificar, para mitigar el riesgo y para aportar rentabilidad a la cartera, para construir
hacer una cartera de largo plazo inteligente, con propósito, con criterio. No se trata de coleccionar productos, ni tampoco de coleccionar, como hablábamos con Alejandro Varela, fondos de inversión. Hay que ir un poco más allá. Decíamos con Alejandro y también con Jesús, pues que tenemos a nuestra disposición un ramillete de vehículos, de productos, para ahorrar pensando en ese largo plazo. Y cada uno tiene sus ventajas y también sus desventajas. Hay que saberse la letra pequeña. Más que desventajas, saberse la letra pequeña. Uno tiene que saber pues, la fiscalidad, las aportaciones, las máximas, las mínimas, en el momento del rescate, cuando conviene, cómo conviene. Y bueno, pues saber para qué se utiliza cada uno de esos vehículos, que son totalmente complementarios. Vamos a hablar ahora de los planes de pensiones, que son vehículos que están pensados principalmente para ahorrar para el muy largo plazo, para complementar nuestra pensión pública. Me acompaña Ignacio González Enciso, que es director de ventas de Renta 4. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, y cuando uno piensa en ahorrar para la jubilación, para el largo plazo, a unos os queda más que a otras, ahí el vehículo estrella es el plan de pensiones. Pero hay más cosas, ¿no? Hay otro tipo de vehículos. Cuéntame, ¿es necesario invertir en planes de pensiones? ¿Por qué? Sí, cada vez es más necesario, ¿no?, el invertir en planes de pensiones y el invertir pensando en nuestra jubilación, y cuanto antes lo hagamos, pues va a ser mejor, ¿no? Al final tenemos que conseguir ese objetivo, que una vez que nos jubilemos podamos mantener nuestro nivel de vida que hemos mantenido mientras hemos estado trabajando. Para entender esa necesidad de aportar o de invertir en planes de pensiones, voy a hacer un pequeño resumen de cómo está el sistema de pensiones actual, donde hay 3 pilares de previsión social. El primero, que es el que conocemos todos, ¿no?, que es el sistema público de pensiones. Luego está la previsión individual y la previsión empresarial. El sistema público de pensiones es público, como su propio nombre indica, es obligatorio y es de reparto. De reparto, lo que quiere decir es que los trabajadores actuales estamos pagando, ¿no?, las pensiones de los jubilados que están jubilados a día de hoy, y cuando nos jubilemos nosotros, pues será la nueva generación de trabajadores los que nos paguen la pensión. Gracias a Dios, ¿no?, cada vez vivimos más, lo ha comentado antes Jesús al comienzo, pero también, por desgracia, cada vez hay menos natalidad. Eso lo que se traduce es que el ratio entre cotizante y pensionista sea menor. Está descompensado totalmente. Totalmente. Entonces eso hace que el sistema público de pensiones, pues por desgracia, sea insostenible. Entonces no vamos a debatir ahora posibles soluciones, ¿no?, de esa parte, pero sí que vamos a ver cómo se puede complementar con esa previsión individual y esa previsión empresarial, que al final es un producto privado, voluntario en vez de obligatorio y de capitalización. Es decir, vamos a poder ir invirtiendo lo que nos deje dentro de los límites de la normativa para que el día de mañana tengamos cada vez más. Claro, tenemos el pilar 1, que es la pensión pública, y luego tenemos el pilar 2 y el pilar 3. Eso es. Uno de ellos es el ahorro individual, ¿no? Eso es. Los planes de pensiones privados. Justo. Y luego tenemos los planes de pensiones de empresa o de empleo, o también de autónomos, ¿no? Eso pero es, son también. los de empleo, se llaman de empleo. Sí. Son planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo. En los individuales, hace unos años las aportaciones podían llegar hasta los 8.000 euros, y muchas personas ahorraban pensando en la desgravación fiscal presente. Aunque yo siempre he pensado que hay que ahorrar pensando en el ahorro de cara a futuro, que luego lo de la desgravación pues es un extra que te viene. Pero se ha recortado desde hace unos cuantos años el límite. Sí, totalmente. Se ha ido recortando el límite. Al final es algo que no entendemos, sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? Cada vez es insostenible ese sistema público, pues lo normal es que te ayuden, ¿no?, con la previsión individual y la previsión empresarial, a que tú puedas el ir aportando. Y esa reducción se ha ido reduciendo desde los 8.000 hasta los 1.500 euros. Encima pasa otra cosa más, que cuando nos jubilamos, mucha gente piensa, ya no vamos a gastar tanto, porque ya pues la principal inversión que hacen los españoles, que suele ser la casa, suele estar pagada, tus hijos ya suelen ser mayores, pero se nos olvida ese componente de salud, donde en nuestra última etapa de nuestra vida tenemos una mayor demanda sanitaria, mucha gente acaba en residencias privadas, o necesitas ayuda en casa o con medicamentos, y todo eso hace que ese coste de vida en la jubilación pues tengas
que es fundamental, ¿no? El invertir y el complementar esa pensión pública, porque no va a ser suficiente para ese objetivo, ¿no? Que es mantener nuestro nivel de vida. Claro, tenemos la tercera pata, que son los planes de empleo. ¿Qué son y, sobre todo, cuáles son las ventajas? Vale. Dentro de los planes de empleo está el plan de empleo básico, el plan de empleo de promoción conjunta, y en el que nos vamos a centrar hoy, que es una novedad desde el año 2023, lleva 2 años vigente, que es el plan de pensiones de empleo simplificados para autónomos. Es decir, ¿quién puede invertir aquí? Pues los partícipes de estos planes pueden ser los autónomos o los trabajadores por cuenta propia, ¿vale? Para ser autónomo, pues hay que justificarlo, bueno, para poder ser partícipe, o bien sea dándose de alta en el RETA, o bien con el boletín de la Seguridad Social, o haciendo una declaración responsable. Y una de las novedades que tiene este plan es que necesita un promotor que puede ser una asociación, una mutualidad de previsión social o sindicatos, entre otros, y ese promotor es el que tiene o que crear un plan específico para su colectivo o su asociación, adherirse a un plan ya existente o pues recomendar, ¿no?, a sus miembros y a sus asociaciones un plan concreto. ¿Por qué Renta 4? ¿Qué ofrecéis desde Renta 4 en lo que son planes de empleo? Bueno, nosotros en Renta 4, ¿no? En Renta 4 Pensiones y también en Renta 4 hemos sido muy pioneros a la hora de ofrecer productos y soluciones a todos los inversores, y al final intentamos crear el abanico de productos más amplio posible, ¿no? Uh-huh. En planes de pensiones individuales tenemos una amplia gama, en planes de pensiones de empleo también, donde nos adaptamos a cualquier empresa al hacer el plan que mejor se adapte a sus necesidades. Y ahora, con los planes de pensiones de empleo simplificados por autónomos, hemos decidido lanzar 3 productos, ¿no? que al final creo que tienen mucho sentido, que para un perfil conservador, un perfil moderado y un perfil tolerante, y que pueden ayudar al autónomo pues a esa complementación de la pensión pública, ¿no? Porque muchas veces, fíjate, se dice que esto de los planes de empleo es para grandes empresas, para las cotizadas del IBEX 35, para las energéticas, para los bancos, pero que el resto de las empresas pues que no tienen la opción, la posibilidad, las herramientas. Y sí, desde Renta 4 ofrecéis la posibilidad a cualquier tipo de empresa de hacer planes de empleo a medida de las empresas, de los trabajadores, ¿no? Y además es una forma tremenda para retener, ¿no? Y para hacer equipo. Eso es, está muy bien. Y luego las empresas pequeñas, ¿no?, que no pueden a lo mejor crear un plan de pensiones de empleo propio, se pueden adherir a un plan de pensiones de empleo ya existente y al final ser partícipes también, ¿no? Y que la empresa aporte a los empleados para complementar esa pensión pública que comentábamos antes. Lo importante es ahorrar, saber que tenemos las distintas alternativas, y lo ideal es poder combinar las 3 opciones. La pensión pública, pero luego utilizar el pilar 2 y el pilar 3, la pensión de privada, la pensión, o sea, el plan de pensiones individual y el plan de empleo. Eso es, al final, como todo, pues la combinación perfecta, ¿no? Sí, porque son completamente complementarios, pues es lo que tiene sentido. Y encima, centrándonos en los simplificados para autónomos, tiene grandes ventajas fiscales, que también los tienen, ¿no?, los planes individuales y los planes de pensiones de empleo. Al final, las ventajas que tiene, la primera es la fiscalidad, donde el autónomo, pues como comentamos anteriormente, solo podía beneficiarse, ¿no?, de los planes de pensiones individuales, y por desgracia con esa reducción de los 8.000 a los 1.500, pues el autónomo se quedaba un poco desamparado y no podía complementar esa pensión. Porque 1.500 euros al año, o sea, es muy poco. Es muy poco, y sobre todo pensando para... Tú quieres ir haciendo una hucha. Hombre, si empiezas a los 30 años está muy bien, claro, pero si ya empiezas a los 40 se te queda corto. Sí, ya vas un poco tarde. Con lo cual ahí animamos a todo el mundo a que cuanto antes se ponga las pilas para invertir, ¿no?, pensando en la jubilación. Y entonces a esos 1.500 pues se ha añadido los 4.250 euros que se puede aportar. Porque son complementarios. Que son complementarios. Con lo cual, a día de hoy, un autónomo puede llegar a aportar en planes de pensiones 5.750 euros. Yo solo digo a mis compañeros, ahorrad malditos. Sí. Pues Ignacio González Enciso, te voy a pedir que te sientes aquí, en este escenario que nos habéis montado aquí en Renta 4 Banco, en este auditorio,
audio, perfecto, estupendo, que te pongas en una esquinita, porque luego en la recta final te voy a pedir, y ya te lo avanzo, que me des 2-3 titulares para que nos llevemos, como digo yo, en el disco duro durante todo el año, y cada vez que pensemos en ahorro, y en ahorro a largo plazo, pensemos en Renta 4. Oye, un placer. Pues hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, la verdad es que estamos combinando distintos vehículos y bueno, fomentando la educación financiera, el ahorro a largo plazo, el ahorro inteligente, el ahorro periódico y constante. Y bueno, estamos viendo que hay pues diversos vehículos, diversas opciones, y lo ideal es poder combinarlas, porque cada una tiene sus ventajas y sus particularidades. Hay que conocerse muy bien la letra pequeña, la rentabilidad esperada, los costes, pero también la fiscalidad, que es un elemento muy importante a la hora de aportar rentabilidad a largo plazo, y lo ideal es poder combinar y sobre todo tener detrás pues un equipo que se conozca muy bien pues las particularidades, la letra pequeña de cada uno de esos vehículos. Me acompaña Víctor Hugo Rodríguez. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Acércate un poquito más al micrófono. Sí. Que contigo vamos a hablar de yo creo que es un gran desconocido, ¿no? Los seguros de vida. O sea, los seguros de vida, ¿qué papel juegan en la planificación financiera, la planificación patrimonial? Porque uno piensa, esto es, no sé, por si te pasa algo, pero bueno, o sea, a mí nunca me va a pasar nada. Y bueno, yo espero aquí... Claro, nadie piensa tengo mucho que bailar, que le vaya a pasar algo. No, a ver, el tema de los seguros de vida, si alguien lo contrata es por un motivo muy particular, ¿no? Es decir, si a mí me pasa algo, ¿qué le va a pasar a mi economía familiar, a mi familia, etcétera? Entonces, si ese pensamiento lo trasladamos a una planificación financiera, ¿qué va a pasar con esa planificación? Yo he hecho una planificación, pues oye, para conseguir unos objetivos, bien para la jubilación, bien para, oye, hacer frente a los gastos de la universidad de mis hijos, etcétera. ¿Y qué ocurre si un día, por lo que sea, me pasa algo? Es decir, pues cuento con un colchón que sé que en caso de que me ocurra cualquier cosa, mi familia va a tener ese dinero, ese objetivo. O sea, si yo sufro una invalidez, un accidente o lo que sea, obviamente hay una merma económica, tengo que destinar recursos económicos a hacer frente a temas de salud, etcétera. Entonces, cuento con este pequeño colchón para hacer frente a esa nueva situación de la familia, ¿no? ¿Qué ventajas ofrece el vehículo seguro de vida? A ver, lo primero, una de las grandes características que tienen los seguros de vida es que el capital de indemnización se encuentra fuera de la masa hereditaria de una herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta aceptar la herencia para tener acceso a este capital. Por lo tanto, el beneficiario, en caso de que sean los herederos, pueden tener una liquidez mucho más rápida, pueden hacer frente a los gastos derivados, pues bien sea de los impuestos de sucesiones, de temas de pues, gastos de sepelio, etcétera. Y también ofrecen una gran flexibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que yo puedo contratar un seguro de vida por 100.000 euros y no tiene que por qué ser fijo esa cantidad. A medida que va avanzando voy alcanzando el tema del objetivo financiero, puedo ir disminuyendo esa cantidad y obviamente también me voy agarrando porque voy pagando menos prima. Con los seguros de vida sí que hay que conocer muy bien cuáles son las características, ¿no? Las exigencias de este vehículo en cuanto a aportaciones, en cuanto a rescate y en cuanto también a los límites que hay y la fiscalidad para poder hacer una buena planificación patrimonial. Claro, o sea, dentro de los seguros de vida tenemos la parte de seguros de ahorro e inversión, que no dejan de ser la carcasa de seguro de vida, y por debajo tienes un instrumento financiero. Y por suerte tenemos una gran cantidad de este tipo de productos con diferentes ventajas fiscales. Tenemos desde los PIAs y los SIAR, oye, pues que si cumples una serie de requisitos y a partir del 5º año decides rescatarlo, por ejemplo, los rendimientos que se han generado durante esa inversión están exentos de tributar. Espera, esto repítemelo, que la música me suena muy bien. A ver, si hay diferentes tipos de seguros, ¿vale? Claro, son seguros de vida y luego los vinculados al ahorro, vinculados al ahorro. Y aquí tenemos los PIAs, ¿no? Los PIAs y los SIAR. Claro, que aquí quien se inventara los nombrecitos, premio al marketing. Sí. Obviamente es más largo el nombre, pero sí, o sea, el objetivo de estos productos es complementar la jubilación.
O sea, hay que contar con este tipo de seguros para una buena planificación, precisamente por la ventaja fiscal que hemos comentado. O sea, si dejas pasar al menos 5 años antes de rescatarlo, ¿vale?, y cumples los requisitos de cada seguro, la plusvalía que se ha generado, los rendimientos que se han generado durante la inversión, están completamente exentos de tributar. Claro, yo ahí lo que veo es que necesitas un equipo que se conozca muy bien la letra pequeña, claro, los gastos, porque obviamente esto no deja de ser productos financieros por debajo que tienen sus gastos. O sea, aquí en Renta 4 nuestros compañeros, los asesores, conocen bien los productos, y la ventaja que tenemos es que no solo te vamos a ofrecer una cosa, te vamos a ofrecer diferentes productos, oye, pues desde más conservadores, que por ejemplo tenemos PIAs que te garantizan un 2,40 durante 6 meses, o más riesgos, pues tipo Unilink, que no deja de ser carteras, cestas de fondos por debajo, que dan de media pues por encima del 6% al año, ¿no? Entonces, el equipo está preparado, nos ajustamos a lo que necesite el cliente para ofrecérselo. O sea, y tiene sentido, porque hablábamos antes con Alejandro, hablábamos también con Ignacio, en esa planificación patrimonial de largo plazo, el combinar el seguro de vida. Sí. ¿Encaja el seguro de vida con un plan de empleo, con un plan de pensiones o con una cartera de fondos de inversión? Claro, o sea, estos dos productos, por ejemplo, que hemos mencionado, tienen sus límites de aportaciones. La gran suerte es que si tú aportas a un PIAS, a un SIAL, no se computa, por ejemplo, los planes de pensiones. Tú tienes los 1.500 euros en los planes de pensiones y adicionalmente... Que se puede, es complementario, más. Es complementario. O sea, la gente no lo usa para complementar el plan de jubilación, esos 1.500, y a partir de 1.500, oye, pues voy a meter más dinero porque quiero ahorrar más, ¿no?, de cara al futuro. En estos productos, pues tienes 8.000 euros en los PIAs y 5.000 euros, por ejemplo, en los SIAL. Oye, y a la hora del rescate, porque hay muchas personas que también dicen, uy, pero eso está muy bien mientras que vas ahorrando y vas aportando, sí, pero cuando te toca rescatar, entonces llega Hacienda, que es el invitado a todas las fiestas, y ahí te mete un rejonazo. Pues ahí también es muy importante conocer cómo rescatar, ¿no? Claro, sí. Para que no, lo que he comentado, para que no te tributes con estos productos. Vale. En el momento del rescate, por ejemplo, los PIAs, tienes que rescatarlo en forma de renta vitalicia. Es decir, lo que quiere la norma, el producto es, oye, tú ya has ahorrado todo este dinero, has ganado todos estos rendimientos, ahora rescátalo en forma de renta, y es una forma de ahorrar, de no tributar por la plusvalía, y lo tienes con carácter vitalicio. Los SIAL, por ejemplo, en vez de rescatarlo en forma de renta vitalicia, lo tienes que rescatar en forma de capital. Y exactamente lo mismo, no tributarías en caso de tener los rendimientos. Muy bien. Pues Víctor Hugo Rodríguez, muchísimas gracias por acercarnos a este vehículo. ¿Hay apetito, hay interés por parte de los clientes? Cada vez más. Sí. Cada más. Sobre todo desde que se limitaron a 1.500 euros el tema de las aportaciones a los planes de pensiones, estos productos tienen mayor encaje porque el límite es mucho más elevado. Muy bien, pues Víctor, un auténtico placer. Creo que tenemos una última paradita publicitaria, y después de la paradita publicitaria volvemos con el broche de oro, con el colofón, con el cierre, para que nos llevemos y que nos acompañe durante lo que queda de año y mucho más allá. Así que publicidad y vamos con el cierre. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina, más todo lo que piden. Antonio. ¿Qué? Enhorabuena, ha tenido una niña. ¿Una niña? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Bueno, la verdad es que se me está pasando esta hora volando, hablando de planificación patrimonial con Renta 4 y con distintos expertos, parte del equipo de Renta 4, para hablar de los distintos vehículos, de las distintas opciones, para diversificar, descorrelacionar, aportar certidumbre, visibilidad a las carteras, a ese ahorro constante, periódico, de largo plazo. Hemos hablado con Jesús Sánchez Quiñones, con Alejandro Varela, con Víctor Hugo Rodríguez y también con Ignacio González Enciso, que te había mandado deberes, Ignacio, y te había dicho, prepárate 3 ideas clave, 2 ideas ancla, que yo me lleve lo que queda de año. Así que, ¿con qué te quedas de lo que aquí hemos hablado? Pues una parte, ¿no? La principal es esa necesidad de invertir, ya sea sobre todo en la jubilación, pero esa necesidad de invertir cuanto antes, conseguir o pasar de ser ahorrador a inversor, y el invertir de manera diversificada, ¿no? A través de ahorro periódico o cada año. Hemos hablado de 3 cosas muy interesantes hoy: planificación financiera, la importancia de estar muy bien planificado, la importancia de utilizarlo a través de los fondos de inversión, ¿no? Que son el vehículo más eficiente para la persona física por esa tributación, por esa no tributación que tiene mientras estás en el circuito de fondos. También hemos hablado de planes de pensiones y ese doble beneficio que tienen, ¿no? Ese ahorro fiscal mientras estás trabajando, más ese beneficio de capitalización, de incremento patrimonial cuando ya nos jubilemos, y de esos planes centrados también para autónomos, con esa ampliación de los límites que pueden aportar. Y también, de seguros, ¿no? De seguros de vida como complemento, que los 3 productos que hemos hablado hoy son perfectamente complementarios para una buena planificación financiera, y con las ventajas también que tienen los seguros y las ventajas fiscales, ¿no? También a la manera de proteger nuestro patrimonio. Entonces sí que me gustaría invitar a todo el mundo, ¿no? A que se ocupe de su futuro, y se ocupe hoy, porque como decía Jesús antes, por no ocuparse ese problema no va a desaparecer, ¿no? Así que invito a todos a invertir, especialmente a los autónomos. Y ya por último, ¿no? Pues agradecer a los oyentes, agradecer a Intereconomía y a ti, Susana, por esta jornada y por dar visibilidad a un problema que es muy real y que muchas veces no se le da tanta visibilidad como se necesita. Bueno, yo diría algo más. No hay excusa. O sea, no hay excusa. Totalmente. Hay que empezar ya, ¿no? A todos se nos tiene que haber encendido el radar, ¿no? La bombillita, y decir, bueno, hay que hacerlo. Y tenemos aquí pues un equipo que se conoce los mercados, se conoce los vehículos, está muy pendiente del cliente, pues hay ese 360 grados. Pues Ignacio, un auténtico placer. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. A mí y a todo el equipo, al que está aquí en este auditorio tan maravilloso, tan estupendo, y también a que se ha quedado pues ahí en la radio, pues subiendo las regletas, pendiente del sonido, de las publicidades y todo. Ahí todos coordinados, y eso que no nos vemos, chicos. Así que fenomenal. Mil gracias. Y mil gracias a Renta 4 por acogernos aquí en su casa. Perfecto, un placer. Señoras, señores, que hasta aquí este programa especial de planificación patrimonial con Renta 4. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana a las 7. Toca madrugar. Un abrazo. Adiós.